Buenas noches, profesor y compañeros. Seguidamente nosotros les vamos a presentar la opinión legal. Esto por mis compañeras Fiorella Díaz, Mergerit Araya, Joebet Gómez, Meilin Méndez y mi persona Maciel Ortiz. Seguidamente, durante la presentación se abordarán temas que se relacionan con la materia vista durante el curso, donde se lleva a cabo un enfoque jurídico para llegar a la resolución ante un conflicto basado en diferencias contractuales establecidas en un tipo de contrato denominado franquicia hotelera, en el cual se establecen las condiciones de gestión. Esto mediante la presentación del modelo CREAC. Análisis CREAC. Para una mejor deducción y análisis de redacción legal del caso, se utilizará un modelo de análisis CREAC, el cual se basa en un análisis de problema legal, diciéndole al lector la conclusión a la que ha llegado y luego procede a explicarle el fundamento de cómo llegó a la conclusión. CREAC, por sus siglas, conclusión, regla, explicación y análisis, luego conclusión. Es un enfoque común para la organización de análisis de una cuestión jurídica específica. Hola, mi nombre es Fiorella Díaz y yo les voy a hablar acerca sobre la sede y conclusión del modelo CREAT. El punto de vista del resultado final del caso se toma por la cancelación del contrato relacionado con la empresa Enigma S.A. y Mochales. Dicho punto toma en cuenta ciertos aspectos de incompetencia en materia legal, en donde se alega que en un contrato de franquicia siempre se debe seguir el cumplimiento de las políticas de transferencia de conocimiento, el cual subieron los costos de la habitación para la evasión de los impuestos, lo cual se llega al incumplimiento contractual en donde hace referencia a un agravio, que es un tipo de ofensa, porque se está tomando en cuenta las obligaciones de cada parte, en las cuales quedaron en mutuo acuerdo. Dicha obligación a cumplir con los requisitos exigidos por el contrato y aquellos que modifiquen, adicionen o complementen. Regla. Se realiza un proceso arbitral en el que se declara, número 1, que Hotelera Mochales estaba obligada a cumplir todo lo estipulado en el contrato de franquicias. Número 2, que se declare que Mochales ha incumplido con la obligatoriedad de presentar los informes detallados de la facturación de los servicios del resort de forma mensual según lo estipulado en el contrato de franquicias. Número 3, que se declare que la empresa Enigma puede ejercer su derecho de terminar el contrato de franquicias según lo establece la cláusula número 10 del contrato que se firmaron entre las partes. Número 4, que se declare que Mochales debe pagar a Enigma los daños y perjuicios. Número 5, que se declare que Mochales debe cumplir con todas las obligaciones respectivas a la terminación del contrato de franquicias, en el cual se establece dejar de operar bajo el nombre de la franquicia, su sistema, los manuales de operación de la franquicia, el software de reservaciones, todos aquellos programas y sistemas que le permitirían a Mochales tener algún beneficio a futuro. Como número 6, que se declare que Mochales debe hacerse cargo de todos los gastos correspondientes al proceso arbitral. Por tanto, se acoge la impugnación y se anula el laudo en su totalidad. Explicación del caso. Enigma S.A. es una empresa panameña dedicada a la hotelería que cuenta con importantes propiedades en Isla Colón, dentro de las cuales se encuentra el Hotel Changuinola Place, 5 restaurantes, 2 discotecas y un embarcadero de recreo. Enigma no gestiona directamente sus negocios hoteleros y tiene la intención de otorgar la gestión del Hotel Changuinola Place y de todas sus dependencias a un operador extranjero especializado en la exportación hotelera. Tras distintas negociaciones, Enigma se ha decidido por la empresa Mochales Confort S.A., de nacionalidad española, que cuenta con amplia experiencia en la administración de hoteles. Ambas partes firman y establecen un contrato denominado franquicia hotelera, en el cual se estipulan las condiciones contractuales de gestión. El conflicto entre las partes se da o empieza tras una serie de escándalos internacionales por parte de la empresa Mochales, en la que se ve envuelta por el mal manejo de otro hotel famoso, en el cual se logró demostrar que sí existió una administración fraudulenta y conspiración en evadir impuestos sobre ganancias,
Ante esta situación, Enigma empieza a dudar de los servicios ofrecidos por la empresa Mochales y descubre que se maneja una doble facturación respecto al monto de habitaciones, lo cual es contrario a la política de Enigma. En cuanto a la aplicación, la hotelera Mochales ha incurrido en el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de franquicia, a las cuales está obligado. Debía cumplir con el proporcionamiento de información financiera y de pagar puntualmente sus obligaciones, y no ha presentado los informes detallados de la facturación de los servicios según lo estipulado en el contrato de franquicias. Mochales debe recurrir ahora a la terminación del contrato y dejar de operar bajo el nombre del hotel y hacer entrega a todos sus derechos. Además, estaría dentro de sus obligaciones realizar el pago del proceso que ha generado sus irregularidades comerciales. Enigma posee el derecho, según las cláusulas, a terminar el contrato de franquicia en las disposiciones sobre acciones en caso de incumplimiento contractual. Se distingue entre la posibilidad de pedir rescisión del contrato. La empresa tiene derecho a rescindir del contrato ante el incumplimiento de la otra parte. Usualmente, el único con el derecho es el franquiciador. Dentro de las posibilidades legales de Enigma, considerando estos aspectos, estará también la aplicación de un método de resolución de controversias o una cláusula penal debido a los daños y perjuicios ocasionados. Y bueno, como conclusión, reiterando la conclusión ya expuesta, Enigma cancela el contrato con Mochales por incompetencia e incumplimiento de las políticas del contrato de franquicia al aplicar la evasión de impuestos ilícita. Por dicha infracción al acuerdo firmado por ambas partes, Mochales tendrá que cumplir con los requisitos expuestos en el contrato a cumplir que hicieron estas dos partes. En cuanto a la opinión legal, estructurada de la siguiente manera, tenemos como antecedentes los ya conocidos y mencionados en el apartado de explicación, los cuales inician con la asignación del hotel a la Corporación Mochales S.A. por medio del contrato de franquicias. Los hechos: se presenta un conflicto entre las partes tras escándalos internacionales. Enigma empieza a dudar de los servicios de Mochales y descubre la doble facturación. En cuanto a las cuestiones planteadas o dudas que surgen a raíz de la situación, se cuestiona si se puede considerar un incumplimiento contractual respecto a la política de precios, aun cuando Enigma haya recibido su ganancia mínima. ¿Es posible solicitar la terminación del contrato por parte de Enigma en respuesta a los escándalos internacionales de Mochales? Estas son algunas de las planteadas en el caso. En el marco jurídico, se puede disponer de las cláusulas penal debido a la terminación anticipada del contrato. Esto incluye las cláusulas de terminación del contrato, así como el proceso de arbitraje de ser necesario. Las conclusiones, todos los resultados del análisis del caso, se puede considerar un incumplimiento contractual respecto a la política de precios debido a que existió una administración fraudulenta. Es posible solicitar la terminación anticipada del contrato entre las partes debido a que se presenta insolvencia. El panorama para Enigma, en el caso de que Mochales se retire, lo cual es bastante posible, es hacer frente a las responsabilidades en medio de la situación de la pandemia y la crisis económica, las deudas de operación que Mochales no ha cancelado y los 200 trabajadores que quedan sin empleo. Enigma tendría una gran probabilidad de éxito en el caso de ser necesario llevar el proceso a un arbitraje internacional debido a las facilidades del proceso y a los alegatos que Enigma podría presentar en contra de Mochales S.A. Recomendaciones. Establecer con claridad las cláusulas de duración y renovación y finalización del contrato. Un contrato de franquicias puede llegar a prevalecer en el tiempo. Sin embargo, es muy importante puntualizar cuál será ese tiempo, basándose en algunos criterios como los económicos, donde se debe ver el beneficio para ambas partes y así poder gestionar una posible renovación de este contrato. Es importante también establecer una cláusula de supervisión. El franquiciador tiene el derecho de realizar una supervisión de las operaciones del franquiciado, esto con el fin de verificar si la calidad del servicio se adapta a lo que se ofrece en la franquicia. Es importante mencionar que el franquiciado tiene derecho a adquirir manuales de uso, de software y demás para llevar a cabo sus operaciones.
por último, tenemos lo que es definir las cláusulas de solución de disputas. Dentro de estas cláusulas deben incluirse aspectos como las reglas del arbitraje, la sede, la ley aplicable, el idioma y las obligaciones de confidencialidad, entre otros. A modo de conclusión, debemos de comprender que el tema de resolución de controversias siempre en los contratos deben existir las cláusulas porque esto permite resolver el problema por una manera pacífica. Es importante destacar que todo lo abordado relacionado con los puntos de vista del caso tienen que ver con la materia vista en clases. Con base al modelo CREAT y las preguntas del caso se demostró que esto no es solo saber qué significa, sino es poder entenderlo, cómo se lleva a cabo cada uno de estos procesos. Por eso es importante destacar que el material suministrado nos hace ver todos aquellos puntos de vista que en el caso de nosotros como comerciólogos se deben abordar o tomar en cuenta para asesorar a algunas personas. El caso se tomó como una perspectiva en materia de resolución de controversias. Los puntos beneficiosos de la parte afectada, como también se considera el cómo sería resuelto por un arbitraje internacional, que siempre se resuelven de manera más rápida que llegando internamente. También es recomendable que se proceda a la terminación del contrato por incumplimiento del franquiciador para evitar escándalos internacionales que puedan llegar a afectar al hotel.